¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Cabeza del Fútbol. Ha empezado la liga en España y gana el Real Madrid 2-1 frente al Español. Un partido que deja mucho que analizar. Metámonos directamente al análisis. A ver, bueno, el Real Madrid no ha jugado un gran partido. El Real Madrid, la verdad es que jugó 15-20 minutos de muy buen fútbol y donde se notaba la idea futbolística que quiere implantar Mourinho, y el resto del partido ha sido bastante pobre. Ha sido un partido bastante espeso del Real Madrid. A ver, con algunos puntos altos, algunos puntos bajos. Bueno, metámonos directamente a todo lo que sucedió en el partido. A ver, el Real Madrid empieza controlando el partido. Y algo que me gustó mucho es en los primeros 15 minutos del Real Madrid tenía mucha intensidad y presión alta, presión tras pérdida. Los delanteros estaban muy comprometidos. Se parecía bastante al juego que vimos un poco en pretemporada del Real Madrid, que era ese juego de presión alta, ¿no? De apenas perder el balón, ir, no parar. Cabe recalcar que Mbappé y Vinicius sí que lo hicieron los primeros 15-20 minutos. Estuvo muy encima del Español el Real Madrid. Y eso estuvo muy bueno. Ahí con eso consiguen. A mí me ha gustado mucho el partido de Arda Güler. A ver, Arda Güler sale en eso del minuto 64, creo, y pierde bastante el Real Madrid con la salida de Arda Güler. Arda Güler estaba en todas partes. Y la pelota parada ha sido la mejor arma del Real Madrid en este partido. Y Arda Güler, esta combinación Arda Güler-Bellingham ha estado muy bien. Realmente me gustó mucho. De eso viene el primer gol. El primer gol es una pelota parada. Que el Real Madrid realmente consigue esta pelota parada con esto que decíamos, con mucha presión. Entonces es una pelota en la salida del Español. El Español está saliendo y la presión alta hace que haya una recuperación de balón y de eso se genera una falta, y de ahí viene la pelota parada, que es un centro de Arda Güler que conecta a Bellingham y es un golazo. Y esto es, a ver, minuto 8-9. Entonces el Real Madrid se pone enfrente temprano, y esa es una de las cosas que, o sea, con cómo venía el partido, con cómo venía jugando el Real Madrid, y ya al frente en el marcador al minuto 9, se veía como que iba a ser una noche bastante tranquila y bastante buena para el Real Madrid. Pero a ver, bueno, sigue, esto dura unos 15, 20 minutos y después llega un momento en el que Hausen está sangrando, y entonces se hace como una pequeña pausa, ¿no? Y en este momento de esta pausa, los entrenadores conversan con sus jugadores un momento, porque dura unos 2-3 minutos, como si hubiese sido una pausa de hidratación, como lo teníamos en el Mundial, ¿no? Y eso yo creo que le afectó mucho al Real Madrid, porque desde el regreso de esta pausa, el Real Madrid no volvió a ser el mismo equipo. Y yo creo que eso mucho tiene que ver con lo que decidió hacer el Español para anular un poco todo lo que estaba logrando hacer el Real Madrid. A ver, decíamos que el Real Madrid estaba ejerciendo mucha presión tras pérdida, ¿no es cierto? Entonces, lo que decide hacer el Español es que en su salida empieza a generar, a ver, el Español estaba jugando un 4-4-2, pero en su salida genera una línea de 3 con los dos laterales más Núñez, y adelanta a González y a Esposito, ¿ya? Entonces, lo que pasa ahí es que quedan en la línea de presión del Real Madrid, que estaba siendo generada por las bandas, estaban Arda Güler y Vinicius, y por el centro estaban Bellingham y Mbappé. Y entonces esta presión tras pérdida y presión a la salida que tenía el Real Madrid la empieza Mbappé, y Mbappé va a presionar a Núñez en la salida, ¿no es cierto? Entonces Núñez, que estaba como un líbero, va a sacar la pelota, y normalmente si Mbappé está con González y Bellingham está con Esposito, no tiene una salida clara, no puede salir con la pelota controlada Núñez, porque no tiene ningún pase
porque la línea de 4 del Real Madrid, de los 4 de adelante, está bloqueando todos los pases que tiene en salida. Lo que pasa es que Mbappé, en este intento de presión, va a presionar a Núñez. Y entonces Núñez se encuentra con que tiene a Bellingham enfrente, teniendo que marcar a 2. Tiene que Bellingham solo marcar o a González o a Esposito. Entonces, no puede marcar a los dos. Entonces, obviamente, ahí se genera una línea de pase que tiene el Núñez y puede sacar la pelota controlada. Y es en eso que empieza a ganar bastante espacio y bastante salida por el centro el español. Y entonces, y no hay un momento, creo que hay algún momento así por el minuto, todavía cuando el Real Madrid estaba todavía un poco más armado, en minuto 17, 18, que se ve como Bellingham llama a los extremos para que ayuden en esta salida y se cierran un poco. Pero eso obviamente deja que los laterales del español puedan recibir la pelota tranquilamente y salir en carrera. Entonces, en todo momento, por este error en la presión de Mbappé, siempre está en superioridad numérica en la salida el español. Y entonces eso es lo que genera que se desordene el Real Madrid. Y más allá del desorden, también lo que pasa es que les falta físico para poder ejercer esta presión tan agobiante que habían ejercido durante 15, 20 minutos durante los 90 minutos. Y entonces el Real Madrid es incapaz de sostener esto, ¿no? Y entonces después, ya en la segunda mitad del primer tiempo y en todo el segundo tiempo, ya se ve más, es un intento de ir a presionar, pero no es realmente presión alta. Entonces Mbappé ya solamente va al trotecito, lo mismo Vinicius. Vinicius otra vez hace uno de esos partidos en los que es el protagonista, pero no futbolísticamente, sino porque se pelea con la hinchada rival, porque está ahí dando empujones. A Vinicius lo silban siempre cuando juega en campo rival. Y es que lo que tiene que entender Vinicius es que obviamente esto va a pasar siempre porque todos sabemos cómo reacciona. Entonces, si tú eres el hincha del equipo rival al Real Madrid y sabes que Vinicius pierde la cabeza, entonces sí vas a empezar a cantar y a silbar y a lo que sea, a molestarlo a Vinicius, y él pierde la cabeza y vuelve a ser el mismo partido que hemos visto ya 3, 4 temporadas de Vinicius, que sí, que va a salir en todos los diarios, va a estar en todas las portadas, pero por estar haciendo relajo, no por lo que hace futbolísticamente dentro del campo. Mbappé es el jugador que más disparos al arco tuvo en el partido, pero con cero claridad. Entonces, el español empezó a ganar más campo y empezó a tener más la pelota y jugarla más en campo rival. Porque logró generar superioridad numérica en su salida frente al Real Madrid. El Real Madrid nunca logró sentirse cómodo con esto. Y bueno, consigue el gol del empate al final del primer tiempo. Y entonces en el segundo tiempo ya vemos el debut de los jugadores que ha traído el Real Madrid, ¿no? Entonces entra Cucurella, entra Diomandé. Y lo que pasa también es que cuando estaba en el campo Arda Güler, era bastante asimétrico el Real Madrid, porque el Real Madrid jugaba con Arda Güler como un supuesto extremo por derecha, pero Arda Güler en ningún momento atacaba el carril exterior. Entonces el carril exterior se convertía en el carril de Dumfries y Arda Güler siempre arrancaba por derecha, pero siempre iba hacia el centro y era el que generaba más fútbol, porque en realidad decíamos que el Real Madrid ha traído a Bernardo Silva y tiene a Bernardo Silva, a Arda Güler, tiene a Bellingham, tiene jugadores, ¿no es cierto? Está Valverde. Entonces, debería tener mucha más generación de fútbol interior, pero no es lo que sucedió en este partido. Bastante apagado Bernardo Silva, bastante errático. Valverde tuvo alguna aquí y allá, tuvo un balonazo ahí que pega en el palo, pero no mucho más.
Y Vinicius ha tenido un partido espantoso. Vinicius, Vinicius mete, trata, siempre la pide, está ahí, pero la toma de decisiones ha sido desastrosa. Y no ha tenido un buen partido Vinicius. Y Mbappé, como decíamos, tuvo muchos remates al arco, pero no mucha claridad. Y más bien el español con muy poco generó suficiente para tenerlo contra las cuerdas del Real Madrid. Y bueno, entonces decíamos, jugaba con este juego asimétrico, pero cuando sale Arda Güler y debuta Diomandé, Diomandé sí que ataca el carril exterior derecho. Entonces, y nos ha mostrado ahí alguna que otra pincelada aquí y allá, en donde sí muestra que sí que tiene gambeta, que sí es encarador, que sí que quiere, pero más allá de eso no ha hecho mucho más Diomandé. Bueno, debuta también Cucurella. Muchos de los jugadores que han venido logran hacer su debut. Y bueno, ya terminándose el partido, lo que pasa es que cuando tú eres del equipo más grande, tú tienes la obligación de salir a buscar el partido, ¿no es cierto? Entonces el Real Madrid sale a buscar el partido con todo en los últimos minutos. Y entonces ya también empiezan a haber estos cambios que son, ¿para qué han traído a este jugador Carlos Espi? ¿Para qué está él? Para estos momentos, ¿no es cierto? Para cuando te sientes, tienes la obligación de ganar el partido. Y entonces tienes que meter pelotas al área, centros, y ver que tener un jugador que sea una torre que te va a ganar de cabeza, ¿no es cierto? Y el Real Madrid hace un par de temporadas, no sé si se acuerdan, tenía a Joselu, y Joselu era este jugador que estás en un partido cerrado, que tienes la obligación de ganar y todo, y no sale a partir del fútbol, a partir de la creación de juego, no sale el gol, no le está yendo bien al Madrid, entra Joselu y hace un gol, de esos, eso, de que es un centro al área y que ya no hay otras alternativas, ¿no es cierto? Entonces es empezar a mandar un montón de pelotas al área y una de esas conecta a uno de estos delanteros que son el salvavidas, ¿no? Y eso es lo que fue Espi en esta noche. Se la genera él. Es una pelota que es un rebote que da el arquero, pero él se mete entre los centrales y entre el arquero y con un remate cruzado marca el segundo gol y se lleva la victoria el Real Madrid. Pero se lleva la victoria y dejando no tan buenas sensaciones. El Real Madrid no ha generado mucho juego y como decía, fueron 15, 20 minutos del primer tiempo donde el Real Madrid jugó realmente bien y donde se veía la mano de Mourinho y lo que quiere Mourinho que haga el equipo. Pero una vez que el español entendió cómo romper esta línea de presión del Real Madrid, se le terminó la fiesta al Real Madrid y el resto del partido fue bastante negro. Entonces, eso es algo que tiene que corregir Mourinho y yo creo que lo que también tiene que ver es que, muchos de estos jugadores que son las estrellas del Real Madrid son jugadores que jugaron la Copa del Mundo, entonces que no han tenido mucho descanso, entonces que también su físico tampoco debe estar en el máximo, ¿no? Entonces lo que necesita Mourinho es lograr generar esto, que el físico de los jugadores y que el compromiso dure los 90 minutos, no 15, no 20. Pero bueno, logra lo más importante realmente, que es la victoria en el primer partido. Ya sabemos cómo es esta liga, es larga, son muchos partidos, ganar, perder el primer partido no te va a cambiar gran cosa, pero ir perdiendo puntos en el camino sí que hace que el camino se vuelva más difícil, ¿no? Entonces, el Real Madrid consigue lo que necesitaba, se lleva los 3 puntos de visitante, pero las formas todavía dejan mucho que desear el Real Madrid, todavía le falta fútbol, todavía le falta generación de juego. Pero bueno, se lleva los 3 puntos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les ha parecido el partido? Déjenme sus comentarios y estaremos aquí hablando mucho más de cómo sigue el campeonato. Gracias por estar aquí conmigo. Esta es La Cabeza del Fútbol.